clase de hoy, a ver, proceso global de selección de personal. La idea es que hoy podamos compartir a lo largo de esta jornada cómo se hace un proceso global de selección de personal eficiente y eficaz. Para eso, la idea que tenemos es, no me pasa ahora ahí está, los objetivos que tenemos para el día de hoy es conocer el proceso global de selección, poder identificar las distintas etapas que tiene el proceso global de selección. Esto es todo muy importante porque es lo que va a garantizar la eficiencia, ¿sí?, del proceso en sí y del resultado que se persigue. Entender cuál es el propósito que tiene cada una de estas etapas, qué es y para qué sirve la descripción del puesto, que ya la han escuchado seguramente muchas veces, diferenciar la descripción del puesto del perfil del puesto. Y esto es muy importante, vayan resaltándolo como algo para aprender con todos los sentidos. Métodos de reclutamiento según la búsqueda y las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Bien, ¿cuál es el objetivo que se persigue desde el proceso de selección de personal? Es asegurar que la organización cuente con las personas adecuadas para cubrir las posiciones requeridas en el momento oportuno para desarrollar óptimamente los objetivos de la organización. Como ustedes podrán ver, hay tres cosas que están resaltadas en este objetivo y en esta definición, que es personas adecuadas, posiciones requeridas y momento oportuno. Las tres se tienen que dar mancomunadamente. Y lo que vamos a ver en el proceso es cómo saber cuándo una persona es adecuada, cómo saber qué posiciones son las requeridas y cómo definirlas correctamente, y el momento oportuno, que eso va a tener que ver con la destreza con la que hagamos la búsqueda, la selección, que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, para que ese proceso se dé y que consigamos ese objetivo, vamos a tener que identificar estas 6 etapas. Y es importante hacerlas en forma cronológica porque cada una se va a apoyar en la definición de la anterior, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que se llama la planificación de recursos humanos. Esto tiene que ver con empezar a entender en la organización en la que estamos ¿qué se necesita en cuanto a recursos humanos? ¿Respecto a qué? Respecto a los objetivos que la empresa tiene. Cada uno de estos puntos después los vamos a ir ampliando, pero es para que vayan teniendo una idea. Analizar la necesidad de esos recursos humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar en términos de las personas para que cubran esos puestos y alcanzar los objetivos de la organización? Luego la búsqueda y el reclutamiento, una vez que ya sabemos a quiénes necesitamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa búsqueda y ese reclutamiento, que es una de las palabras que también se suelen utilizar mucho? Luego la selección de eso que vamos a buscar y a reclutar, vamos a tener que planificar o ejecutar la selección de ese personal. Luego tenemos la incorporación, para lo cual vamos a tener que tener cierta claridad en qué es lo que estamos ofreciendo, cuáles son las normativas vigentes, el alta, un montón de cosas que hacen a la parte más administrativa, si se quiere. La orientación está dirigida a la socialización, a ese conocimiento que queremos darle al nuevo integrante de la organización, ya sea en la empresa o en el puesto, ¿sí? Cada uno de estos requiere una atención específica porque, como ustedes pueden ver, del primero se desprende todo lo otro. Si nosotros no hacemos bien cada paso, el que sigue puede que no dé el resultado esperado. Veamos la planificación de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué se refiere esto? Se refiere a procurar predecir anticipadamente las necesidades de recursos que la organización va a tener. Nosotros, quienes trabajamos, saben que a veces hay necesidades que se dan en el momento y hay otras que se pueden planificar, ¿sí? Vamos a ver ahora cuándo. Bueno, acá lo que dice también es que es un conjunto de medidas que basadas, ¿sí?, en algunos análisis que se hacen en la organización respecto a las personas
y también a cómo las empresas van queriendo crecer, incorporar tecnología, etcétera, predeterminan, o sea, nos hacen conocer un plazo antes qué personas necesitamos en términos cuantitativos y cualitativos, y también analizar el costo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, sé que mi organización, por ejemplo, va a traer una nueva unidad de negocios, por eso es tan importante estar conociendo qué es el objetivo de la empresa, qué es lo que la empresa va a querer hacer. A partir de esa necesidad que yo sé que es estratégica de la empresa, puedo entender, bueno, cuánta gente voy a necesitar, qué cualidades va a tener que tener esas personas para poder acompañar esa estrategia. También ojo que puede pasar lo contrario, ¿no? Una empresa puede, no sé, fusionarse y en dicho caso podemos entender si va a haber que hacer alguna reducción en algún área, pero esto es lo que es la planificación. Y vamos a ver ahora los pasos que hacen a una planificación exitosa. El primero es, como yo les decía, conocer cuál es el objetivo de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa tiene como objetivo macro y después anualmente, semestralmente, o como cada empresa vaya redefiniéndolos, estar sentados ahí y entender qué es lo que la empresa quiere lograr? No solo en términos de la empresa en sí, sino del crecimiento también o de la estrategia que tenga según el rubro. Cuando yo conozco esos requerimientos que tiene la empresa, ese objetivo, esa visión que va a tener para ese año o ese semestre, o lo que fuera que nos indiquen, comienza lo que se llama la demanda de recursos humanos, que es poder identificar de eso que la empresa necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo se hace esto? A través por ahí de inventarios de personal que tenga la organización. Entonces yo voy a saber que voy a necesitar tanta cantidad de personas con tantas habilidades. Voy a mirar con qué cuenta hoy la organización para poder hacer frente a ese objetivo y poder analizar en el paso que sigue la necesidad neta de recursos humanos. ¿A qué se refiere con esta necesidad neta? Es como esta comparación que les decía. Nosotros tenemos esta cantidad de personas que necesitamos con estas características y por ahí nos van a faltar puestos. Entonces voy a tener que decir, voy a necesitar X cantidad de personas. Si la estrategia fuera una estrategia más del tipo de reducción, voy a tener que identificar qué personas no voy a tener más en la organización, que también pueden ser por motivos que no solo sean de una reducción, sino que, ejemplo, tenemos personas que se jubilan, entonces yo puedo a través de un inventario de mi personal saber qué puestos en este año voy a estar perdiendo por trámites jubilatorios. Hay un índice generalmente de lo que es la rotación voluntaria, personas que se quieren ir, también voy a tener que tenerlo en cuenta. ¿Para qué todo esto? Para hacer el plan de acción. Una vez que yo planifico qué es lo que necesito en términos de cantidad y en términos de cualidades, planifico cómo lo voy a hacer. Si fuera que tengo que tomar personas, cómo voy a hacer todo ese proceso para que ingresen a mi compañía, y recuerden la importancia que tenía el tiempo en esto, ¿no? Encontrar a la persona adecuada en el tiempo oportuno. Y si fuera que tengo que hacer algún plan también de acción sobre desvinculaciones o sobre cambios, también acá en el plan de acción lo voy a definir. Entonces, como verán, estos son los 4 pasos para hacer una planificación eficaz. Dentro de la planificación habíamos visto acá la demanda de recursos humanos, un tema en donde ponemos por ahí un poquito la lupa, es que esa perspectiva de la demanda tiene que ver con una perspectiva interna y una perspectiva externa. En la interna, lo que vamos a hacer es proyectar las necesidades en cuanto a decir, ¿cómo estoy hoy para hacer lo que quiero hacer mañana? ¿Sí? Cuando la organización pone un objetivo, es un objetivo generalmente a mediano o largo plazo. Bueno, ¿cómo estoy hoy en términos de recursos para hacer lo que quiero hacer mañana? ¿Y qué tengo hoy para hacer lo que quiero hacer mañana? Que tiene que ver con esto que yo les decía, con qué personas cuento y con qué habilidades para hacer lo que quiero hacer mañana.
Y la perspectiva externa son las condiciones de mercado, que no son menores dependiendo el rubro de la organización donde esto se dé. Algo que a mí también me gustaría dejarles es que de todo lo que ustedes estudien, todo va a tener que ser artesanalmente pensado y repensado según las organizaciones en las que ustedes estén, ya sea desde la dimensión como desde el rubro, ¿no? Anabela tiene una frase que hace muchos años la aplicamos en la cátedra, que es: está bien, está mal, todo depende. ¿Y depende de qué? Depende de la organización, depende del rubro. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque ustedes van a ver que en la perspectiva externa hay condiciones del mercado, ¿sí? Que lo que me tengo que preguntar es qué está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera con qué? Con ese mercado con el cual yo soy competencia, por decir, ¿sí? ¿Cómo me afecta el contexto? ¿Sí? Y cuando hablamos de contexto, hablamos en términos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ¿sí? Acá decirles, por ejemplo, o sea, nosotros hoy, ustedes saben que trabajo en una institución educativa, por ejemplo, el contexto tecnológico para el desafío que hoy tienen las organizaciones educativas es muy grande. Entonces, en esta planificación de recursos, para el objetivo que hoy tienen las instituciones educativas, esta es una variable realmente muy fuerte, ¿no? Bueno, lo ambiental, lo legal también es una variable fuerte al momento de poder hacer una planificación, ¿no? Supónganse hoy, bueno, muchas organizaciones dentro de su planificación, si tuviéramos que hablar de una reducción de personal, no se podría hacer porque legalmente no está permitido la desvinculación. Entonces, todo esto afecta y hace a la planificación. ¿Venimos bien? ¿Alguien que Caro, los chicos? No, todo perfecto, Fabi, gracias. Bien. Bien, entonces dijimos, la planificación, vamos a ir ahora al análisis de la necesidad. Entonces ya planificamos, ya vimos, ¿sí? Qué necesitamos en función del objetivo que la organización tiene. Y ahora lo que vamos a hacer en este análisis es identificar las características específicas del perfil que se necesitan. ¿Para qué? Para que el nuevo empleado sea exitoso desempeñándose en el puesto en el que está. Esto quiere decir que no solo, ¿sí?, necesito tomar una persona y cumplir y llenar una silla, sino que necesito entender qué es lo que la organización necesita en términos de funciones y qué persona puede adaptarse a ese requerimiento que hay. Es entender, analizar la necesidad. Muchas veces, ¿cómo se hace? Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, se cuentan con distintas herramientas, a veces uno puede incluso utilizar más de una, y está lo que es desde una entrevista, que puede ser con el gerente de la línea, con el jefe, con el supervisor, observaciones directas en donde un observador toma registro de lo que ve que el empleado hace. Esto se aplica obviamente en cualquier análisis de puesto. Lo que va a variar es si es una posición de tipo productiva, porque está más estandarizada en términos de manuales, que si es una posición más del tipo de un analista y demás. Pero bueno, lo importante que tengan en cuenta es que este periodo de análisis hay que hacerlo a conciencia. Y tiene una dinámica especial, que es que el consultor que lo hace o la persona de recursos humanos que lo vaya a hacer debe tener la habilidad de detectar qué es lo que hace la posición hoy y no que me cuenten qué es lo que quisieran que la posición hiciera, ¿sí? Entonces, lo que relevo acá es, a nivel visual y también de alguna entrevista, ¿qué hace? Bueno, y para ello podemos contar con algunas herramientas, como por ejemplo, lo primero que voy a tener en cuenta para el análisis de la necesidad es el conocimiento de la empresa. ¿Para qué? Para poder buscar a alguien que se adapte adecuadamente a la organización. No todas las personas que están capacitadas técnicamente hablando o profesionalmente hablando pueden ser exitosas en todas las empresas. La clave es entender cuál es el ADN de esa empresa, cuál es su cultura,
Y después ya vamos a ver, cuando avancemos en la materia, cómo esto lo puedo detectar respecto al candidato. Pero importante es conocimiento de la empresa. Luego voy a tener el análisis del puesto, que es el procedimiento por el cual obtengo información y evaluación de un puesto determinado. ¿Qué es esto que yo les decía, ¿no? Ya sé cómo es la empresa, ahora voy a ver ese puesto, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es su conexión con otras áreas o cadenas de producción de la organización? ¿En qué condiciones se hace? Y se va a centrar siempre este análisis de puesto en el contenido, no en la persona, en el contenido, el qué, el para qué, el cómo y el entorno. Luego del análisis del puesto voy a tener lo que es la descripción del puesto, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la descripción del puesto? Bueno, en primer lugar es un documento que generalmente está bastante estandarizado. Ustedes van a encontrar alguna que otra diferencia en el formato, no tanto así en los datos que tiene la descripción del puesto. Es el documento donde se va a exponer lo que obtuvimos en el análisis del puesto, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que yo les compartía que uno puede hacer el análisis a través de entrevistas, observaciones directas, algún manual de la función que pueda existir en la organización. Con todo eso, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la información clave de ese puesto para poder plasmarla en este documento. Entonces va a ser eso, una exposición detallada, con cierta estructura, que va a estar ordenada y sistemáticamente la vamos a ir relevando durante el análisis del puesto. Bien. Por último, tenemos el perfil del puesto. El perfil del puesto también es un documento, generalmente a veces se adiciona a la descripción del puesto, donde ahí lo que vamos a registrar son ya no las tareas en sí, sino las habilidades, las actitudes, las competencias que tiene que tener la persona que lo va a desarrollar para lograr el éxito en la función, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y así es como podemos decir que hacemos todo el análisis completo. Veamos un poquito acá la descripción de puesto. Como dijimos, es un documento que recoge de una manera estructurada la información obtenida por medio del análisis del puesto, quedando reflejado el contenido, como también así las responsabilidades y los deberes inherentes del puesto. Acá hay un formato que, bueno, nada, es a título nada más de que visualmente puedan entender cómo es la estructura. En la ficha tienen mucho material sobre esto y la verdad es que les aconsejo que lo profundicen. En donde en la estructura vemos, bueno, cuáles son las exigencias del puesto, pero sobre todo tenemos, bueno, cuál es el nombre, cómo lo llamamos, en qué departamento está, ¿sí? Y tenemos una parte que va a decir expresamente en una redacción qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace y en qué condiciones lo hace. ¿Sí? ¿Qué cosas deben identificar? ¿Sí? Debe estar en resumen en esta descripción del puesto. La identificación del puesto, que es con qué nombre lo vamos a llamar, cómo se va a llamar ese puesto. ¿Cuál es la misión o propósito? O sea, ¿para qué existe ese puesto? Esto es muy importante y a veces es una de las partes que, aunque les parezca mentira, cuando uno hace el análisis, el relevamiento, le cuesta más a los jefes o gerentes, ¿no? O por ahí cuando uno termina dice, bueno, pero la misión o propósito que me dijiste del puesto no coincidiría con estas funciones o responsabilidades. Siempre es un momento más que oportuno para repensar. O sea, la descripción del puesto no es algo estático que dura para siempre, ¿no? Sino que cada tanto, cada vez les diría yo que vamos a hacer una búsqueda de ese puesto, habría que validarlo, revalidarlo. Entonces tenemos la misión o propósito, como les decía, las funciones o responsabilidades. Importante acá que las funciones o responsabilidades no son las tareas, ¿sí?
La función o la responsabilidad es algo más abarcativo. Después va a incluir tareas que van a tener que ver, cuando me las cuente, con poder entender qué habilidades va a tener el candidato o el empleado que yo quiero incorporar, ¿sí? Pero las funciones o responsabilidades. Otro punto importante es la autoridad para la toma de decisiones. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Sí? ¿A qué tipo de decisiones puede tomar? Si las toma en forma autónoma, si puede, al contrario, si es un analista, bueno, su toma de decisión va a estar más limitada. ¿Por qué? Porque la decisión la va a tomar el líder del equipo, el supervisor, el jefe o el gerente. Pero la toma de decisiones se refiere, la dimensión se refiere a eso. Las dimensiones del puesto tiene que ver con algo muy importante, que son ya términos más cuantitativos. Lo que me va a decir la dimensión del puesto es cómo está conformado, desde, no sé, si fuera un área de ventas, cuánto vende, cómo es el presupuesto, qué vendedores tiene. Si fuera una dimensión organizacional, lo que voy a obtener ahí es que, no sé, la organización es una organización de 3.000 empleados y maneja, no sé, un volumen de, no sé, millones de pesos. Entonces eso me da una idea de la dimensión, del puesto y de la organización, ¿sí? Así que ese es un punto también relevante. Luego tenemos contactos y relaciones con terceros. ¿A qué se refiere esto? Toda posición siempre tiene un contacto y una interacción con otros. Estos contactos pueden ser internos dentro de la misma organización y con colegas, compañeros, áreas, etcétera, y puede ser también externo, dependiendo también de cuál sea el puesto. Y es una información muy importante para que la tengamos en cuenta al momento de utilizarla. La ubicación en el organigrama, siempre fíjense que la ubicación, bueno, acá la tienen abajo, pero es importante, no obstante, recuerden que el organigrama es una foto organizacional y yo siempre recomiendo, esto es desde mi experiencia, validar cómo esa foto, qué tan real es en cuanto a lo jerárquico, ¿no? Entonces, que esté actualizado, que sea algo que me sirva realmente como información fidedigna. Y las condiciones físicas y ambientales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando, habíamos dicho que la descripción nos servía ¿para qué? Para poder elegir el mejor candidato que fuera exitoso en su puesto de trabajo. Si yo no tengo en cuenta las condiciones físicas y ambientales, ¿sí? Que puedo cometer el error de tomar a alguien que no pueda cumplir con ese puesto. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esta cuestión de condición física y ambiental. Es importante acá que tengan en cuenta fuerte que la descripción de puesto hace foco en la silla vacía, decimos. ¿Qué es esto de la silla vacía? Es la tarea. No sabemos quién, cómo, ¿sí? Lo va a hacer. Lo que sabemos es que esa tarea para esta organización requiere todo esto. Entonces, el foco acá está en la silla vacía. Bueno, y en resumen, podríamos decir, ¿cómo vengo con el tiempo? Está perfecto, Fabi, 1:30. Bárbaro. No crean que los profes no tenemos un desafío también, que es el tiempo. Bueno, entonces, en resumen, decirles que lo importante es, empiezo por el conocimiento de la empresa y de la organización, hago el análisis del puesto, hago la descripción del puesto y después, con todo eso que yo obtengo para la descripción del puesto, voy a trabajar en el perfil del puesto. Es muy importante, me había olvidado de resaltarlo, que nosotros tenemos en recursos humanos la particularidad de que podemos ser internos o externos, ¿sí? Por ejemplo, una consultora de recursos humanos puede que haga parte de este proceso. En ese caso, cuando es un tercero, cuando es una consultora, es muy importante que a detalle vea el conocimiento y entienda la empresa. Les digo un ejemplo cortito de esta semana. Yo trabajo en una institución educativa,
¿sí? Privada religiosa católica. Hago, o sea, por la pandemia, bueno, la consultora que me hace un proceso de selección, que es para un jefe de mantenimiento, me toma le explico todo. Bueno, recibo el otro día un candidato para una entrevista, que dicho sea de paso, lleva un montón de tiempo nuestro hacerla, donde el candidato me explica todo lo que le producen a él las imágenes religiosas. Esto es real, no es, les puedo asegurar que no les estoy mintiendo, ni inventé el ejemplo para contárselos. Entonces, ¿qué me pasó ahí? Llamé enseguida a la consultora a decirles, bueno, ¿qué pasó? No entendió el espíritu o el ADN de la organización. Esto no implica juzgar si está bien o está mal. Simplemente no iba a machar, o sea, no iba a ser un buen desempeño porque no comulga con el espíritu de esa organización, ¿sí? Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien que vea el chat? En el chat no hay nada. No hay nada. Bueno, Caro, ¿vos querés agregar algo más? No sé si está escuchando, Caro. Sí, estoy escuchando, Ah. pero tenía el mouse en la otra pantalla. No, nada, vamos al break room y cualquier cosa. Bien, ¿querés que lo explique antes y vamos a Sí, las salas? claro. Okay. Sí, perfecto. Okay. Bien. Entonces, la idea ahora, en cada uno de nuestros grupos, vamos a focalizarnos en trabajar en la descripción del puesto. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la idea es que ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen como alumnos, y teniendo en cuenta todo lo que fuimos viendo hasta ahora, piensen cuáles son las principales responsabilidades de un docente universitario que debieran figurar en la descripción de puesto, ¿sí? Olvídense de Carolina, Anabela, Carola, Fabiana, porque acá lo importante, recuerden, no es quiénes hacemos la tarea, sino qué requeriría la tarea para lograr un objetivo excelente. ¿Qué sería? ¿Cuál es el objetivo excelente? Que ustedes aprendan bien, aprendan contentos, sean buenos profesionales. Entonces, partiendo de esa experiencia, insisto, se olvidan de los profes y trabajan sobre cuáles son las principales responsabilidades que deberían figurar en nuestra descripción de puesto. Y después con los profes vamos a ver qué tan cerquita estamos de lo que ustedes nos piden. Perfecto. Bueno, entonces ahora por obra de la magia y de que todos se renombraron, algunos con ayuda docente, cada uno nos vamos a un breakout room entonces, con sus respectivas comisiones. Vamos, 20 minutos. Ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Se acuerdan que dijimos que había una parte complementaria que era el perfil del puesto? El perfil del puesto también es un documento que lo que incluye en este caso son las habilidades, las actitudes, la formación, el tipo de experiencia que se requiere, las competencias en un nivel más amplio, necesarias para desempeñar exitosamente la posición. Podríamos decir que son los requisitos y las cualificaciones personales exigidos para el cumplimiento exitoso de las tareas. Antes, ¿se acuerdan que yo hacía mucho hincapié que lo que mirábamos era la silla vacía, era el qué se tenía que hacer, para qué, etcétera? En este caso vamos a ir un poco más, que es a entender qué características va a tener la persona que va a ocupar esa posición. Entonces yo ya sé lo que hace la silla vacía, ahora lo que voy a buscar un poquito más es, bueno, ¿qué le va a aportar a eso a nivel actitudinal y a nivel personal la persona que ocupe esa silla vacía? ¿Sí? Acá lo que tenemos entonces es que un perfil del puesto va a incluir la siguiente información. Los datos personales, ¿sí? Datos personales como ser, bueno, dónde vive, si tiene disponibilidad para viajar, o sea, los datos que hagan más
a la disponibilidad de esta persona, ¿sí? Claro, todavía no sabemos quién es la persona, pero Claro. digamos, son las cosas que impactan, como decía Fabi, ¿no? Que tienen que ver con eso, o sea, disponibilidad para viajar, por ejemplo, o tener carnet de conducir, son cosas que sabemos que la persona tiene que tener, ¿no? ¿Está bien, Sí. Fabi, así? Sí, perfecto. Que son necesarias como para ocupar esa posición, ¿sí? Si es un viajante, como dice Caro, bueno, la licencia de conducir va a ser, y que sea una licencia de conducir profesional, por ejemplo. Después tenemos el tema de formación, ¿no? ¿Qué formación se requiere para ese puesto? Y esto es muy importante porque podemos tener desde la formación en oficio, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan el desafío de que todo lo que yo les diga va a tener una gama amplia, dependiendo, como les digo siempre, la organización y el puesto. Entonces, tal vez yo en una organización estoy tomando gente que es operarios, ¿sí? Operarios calificados. Entonces, en la formación, ¿qué voy a tener? Tal vez oficios, ¿no? Que requiero para ese puesto. Pero también puedo estar tomando gente en una empresa aérea. Entonces, en la formación voy a requerir que sea un piloto certificado. Y no solo un piloto certificado, sino un piloto certificado en Boeing 757, 7 no sé, ¿no? Entonces, esto hace a la formación, que requiere para esa posición que yo ya describí la silla. Después, una parte que es sumamente importante, las aptitudes, las competencias y las capacidades que tiene que tener esta persona, en términos más personales. Y acá vuelve a tomar sentido el conocer la empresa y conocer el equipo. Porque yo puedo tener todo lo anterior, pero puede que mis características personales no matchen, no encajen exactamente con la cultura de esa organización o con el equipo que me toca. Por eso es tan importante conocer estos otros detalles, ¿sí? Cuando hablamos de competencias, va a haber toda una clase de competencias, pero nos referimos al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que una persona tiene en un desempeño superior. O sea, eso lo va a tener, todos vamos a tener competencias, pero algunas van a ser en términos de ser exitosos en el puesto. Entonces, a eso nos referimos con la palabra competencias. El otro punto importante es la experiencia previa. ¿Qué experiencia previa requiere este perfil de puesto? Tal vez si yo tengo un perfil para un programa de jóvenes profesionales, puede que no sea requerimiento una experiencia previa, pero sí que ponga más condiciones en lo aptitudinal, o en la formación académica y decir, bueno, voy a elegir jóvenes profesionales que se hayan recibido con X puntaje y no le haga tanto foco a la experiencia previa. Pero en otros casos sí. Si yo supongamos, no sé, quiero incorporar un área tecnológica en una organización que no tiene hoy una gerencia de sistemas, por ejemplo, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar una persona que pueda gerenciar un área de sistemas, pero que además haya tenido que hacer el startup de un sector. Entonces, esa experiencia previa es requisito importante para el desempeño exitoso en esa función. Y las características de personalidad, ¿no? Eso de decir, bueno, ¿cómo va a hacer lo que tiene que hacer? ¿Qué características tiene que tener? ¿Tiene que ser una persona más mal estructurada? ¿Tiene que ser una persona que le encanten los desafíos? Todo esto que yo les estoy diciendo, les prometo, les aseguro que en el transcurrir de la materia van a saber cómo hacerlo. Y que si ustedes le ponen mucha garra al estudio y a la práctica, termina este cuatrimestre y hasta van a poder hacer alguna que otra entrevista y observar todo esto que estamos contando hoy. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? No, profe. Perfecto. No, profe. Como antes les decía que estaba todo el foco puesto en la silla vacía, en esta parte el foco está puesto en la persona, ¿sí?
Bien. Entonces, ¿para qué sirve la descripción y el perfil del puesto? Si yo les tuviera que decir todo lo que estudiaron, ¿para qué sirve? Para poder trabajar exitosamente en el proceso de búsqueda y selección. Si yo no sé qué busco, o si lo sé a medias, cuando busque y cuando elija, el resultado no va a ser el adecuado. ¿Por qué? Porque lo que busqué es más o menos lo que entendí que necesitaba, y lo que seleccioné es más o menos lo que entendí que necesitaba. Por eso la importancia de tomarnos tiempo para cada uno de estos pasos, ¿sí? De todo lo que vimos hasta ahora va a depender el éxito en la búsqueda y en la selección. Y algo que no es menor y que a los de recursos a veces nos cuesta hablar, que es del dinero, piensen que todo esto implica una inversión para las organizaciones. Entonces, la búsqueda y selección, sobre todo, es la parte fuerte de la inversión. Si yo no definí bien lo anterior, puede esto sea medio un chasco. Vamos a ver entonces la búsqueda y el reclutamiento. ¿Qué es esto? Es el proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, número suficiente y con las calificaciones adecuadas. Estas tres cosas, grábenselo, ¿sí? Oportuna, ¿por qué? Porque yo necesito tenerla cuando la necesito, ¿no? Entonces uno a veces piensa que tiene mucho tiempo o piensa que una acción puede esperar a otra. La realidad es que ustedes tienen que tenerla en el momento que eso se necesita. Número suficiente, acá a veces según qué profesión sea es más un desafío, porque a veces, sobre todo está pasando ahora, ¿no? Ustedes saben que el mercado laboral, y en esto Carolina puede dar fe, en todo lo que son áreas de tecnología, o sea, hay muchos puestos vacantes, o sea, nos está faltando gente que estudie esa disciplina. Entonces, bueno, es atraer el número suficiente. Va a ser mayor desafío según cómo sea la cantidad de personas profesionales para el puesto que esté buscando. Y con las calificaciones adecuadas. Esto tiene que ver con qué, con lo que yo definí anteriormente, ¿sí? Del perfil. ¿Cuáles son las fuentes de búsqueda con las que cuenta cualquier organización? Tenemos las búsquedas internas. Esto significa que se da un puesto a cubrir y la organización tiene como espíritu o como política cubrirlo con personal interno de la empresa. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de ascensos, que sería un crecimiento vertical, transferencias, que es el movimiento horizontal, y transferencias con ascenso, que es movimiento diagonal. Ahora bien, para yo poder hacer esto, lo que necesitamos tener es un buen inventario de personal, un inventario que nos diga cómo está compuesta nuestras personas en términos de conocimientos, de aptitudes, ¿sí? Si no, va a ser muy difícil. Es verdad que muchas veces en un mismo equipo, un analista que ya lo conoce el gerente del área, puede ascender si le quedó otro puesto vacante. Y eso es como mucho más sencillo, si se quiere, previa a la intervención también de recursos humanos, ¿sí? Así que bueno, estas serían las internas. Después tenemos las fuentes de búsqueda externa. ¿Qué hacen? Operan con candidatos que no pertenecen a la organización, ¿sí? Generalmente hay un montón de personas que están buscando trabajo afuera, otras que no buscan trabajo, pero que por ahí, o sea, yo las puedo tentar, ¿sí? Esto se utiliza mucho a veces en puestos gerenciales, ¿no? Yo necesito un gerente en, no sé, el área de marketing de una importante empresa textil. Y sé que el gerente de área de marketing de un competidor es muy bueno. Y yo lo quiero porque me encantó las estrategias que hizo en la campaña anterior. Entonces, se hace una búsqueda, puede ser no de publicación, sino de hunting, de llamar, de reclutarlo para que se interese en mi organización. Puedo también, y acá vamos a ver, bueno, todas las formas de búsqueda externa que hay, que es archivos de candidatos. Esto es cuando nosotros hicimos, no sé, alguna búsqueda, nos llegaron los currículum y hacemos una carpeta para tener ahí candidatos para posibles búsquedas que surjan. Candidatos que se presentan por otros empleados. Hay muchas organizaciones que tienen como política
el hecho de que otras personas de la organización referencien candidatos. Y de hecho a veces hasta premian con alguna retribución económica cuando algún candidato de los que ustedes referencian son tomados, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a mí me surge una búsqueda, yo referencio, no sé, a Carola, Carola la seleccionan y a mí me pagan un premio por haber seleccionado yo, por haber referenciado yo ese candidato. Los anuncios en carteleras, diarios y publicaciones, y esto ustedes me dirán, Fabi, pero ya los diarios medio que por internet, no sé cómo, o sea, ahora es LinkedIn, todo, bueno, recuerden lo que yo les decía, nosotros no somos solo capital, o sea, el interior, aunque les parezca mentira, todavía sigue publicando anuncios para ciertos puestos. Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales. Esto por experiencia propia les puedo decir que lejos de lo que alguno puede pensar que es malo, dependiendo cuál es la relación con el sindicato y también dependiendo el espíritu de ese sindicato, puede ser una muy buena estrategia, ¿sí? Sobre todo si confiamos en que ese sindicato nos va a mandar buena gente. Yo he vivido la experiencia y realmente es muy, muy interesante. Contactos con universidades, escuelas, empresas, viajes de reclutamiento, bueno, esto también se suele hacer, que es hacer algún viaje a algún lugar y ahí poder reclutar personas. Esto actualmente, hace poquito dio una charla la directora de Recursos Humanos de Disney y nos contaba que la pandemia, lo que les habilitó a ellos por el tema del trabajo virtual, había sido generar un equipo muy sólido en, no me acuerdo si me dijo, si había dicho Córdoba. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Cuando se pudo viajar, o sea, ellos hicieron un viaje, entrevista presencial, pero todo el equipamiento y toda la coordinación está hecha en modo virtual en Córdoba. Pero ellos hicieron este viaje para gestionar esas entrevistas. Bueno, las agencias de reclutamiento, que es ferias de empleo, portales web. Y ahí hay como un poquito de todo lo que tenemos. Hoy por hoy la fuente por excelencia es LinkedIn, ¿sí? Que es en general donde todos entramos para ver, para buscar y para hacer el seguimiento de personas que nos pueden interesar. Y por último tenemos la fuente mixta, ¿sí? Acá se complementa la búsqueda interna con la búsqueda externa. Y se puede dar de tres maneras. El reclutamiento externo seguido de uno interno, ¿sí? El reclutamiento interno seguido de uno externo, es decir, subió alguien, a mí esa posición me queda vacante, entonces recurro a alguna de las que vimos de los métodos externos para ingresar el reemplazo, o ambos simultáneamente, ¿sí? Eso tiene que ser muy claro cuando se hacen las búsquedas externas e internas simultáneamente, porque hay mucho en juego. O sea, piensen ustedes que para alguien que ya está en la empresa, querer crecer en esa empresa, es un movimiento personal increíble. Entonces, bueno, tiene que saber con quién compite, ¿no? Y que puede, dentro del abanico de posibilidades, quedar el externo. ¿Cuáles son las ventajas de la búsqueda, fijándome la hora, perdón, ventajas y desventajas de las búsquedas internas y externas? En la búsqueda interna aprovechamos la inversión realizada. ¿En qué? Ustedes vieron que todos, en mayor o menor medida, vamos haciendo capacitaciones. Además, vamos conociendo la organización, vamos sabiendo cómo hacer las cosas. Con lo cual, esa inversión realizada en conocimientos y en capacitación, la vamos a aprovechar si lo que hacemos es ascender a alguien o hacer el traslado, etc. Hay una parte que yo ya la tengo sabida por ese candidato. Mejora la moral y la motivación. Claramente es un indicador para el resto de la organización de que si uno se esmera, pone lo mejor de sí, tiene un proyecto en esa organización. Reduce los tiempos y costos de la selección, lo mismo, porque es mucho más fácil. Ustedes imagínense que no van a conocer a un candidato desde cero, sino que lo que están evaluando ahora son esas competencias más finitas para la posición nueva, pero todo el resto ya lo conocen porque lo tienen en el inventario, saben cómo es de responsable, saben si tiene capacidad analítica o no. Entonces, reducimos un montón de tiempo. Se minimizan los errores, es decir, hay una mayor asertividad porque ya lo conocemos.
y puede generar como contrapartida en la desventaja conflictos de intereses, ¿sí? O sea, la verdad es que las búsquedas internas tienen esta cuestión de que a veces cuando nosotros hacemos, supónganse, una publicación, ¿sí? Hago una publicación en la empresa que tal sector de recursos humanos, busca un analista junior en el área de recursos, ¿sí? Y nosotros tenemos a una persona que estudia recursos humanos, que está en el área, no sé, de call center, ¿sí? Y es excelente en su área de call center, pero estudia recursos humanos. Entonces, puede que haya en algún momento algún tipo de conflicto de intereses, porque claramente esta metodología en muchas organizaciones hace que sea transparente, que la persona tenga que hablar con su jefe antes de postularse, etc. Y por otro lado, así como genera motivación y buena moral, en algunos casos también genera algunos quiebres en los equipos, ¿sí? Vamos a la búsqueda externa. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la búsqueda externa? Que se obtiene nueva energía, ideas, propuestas. Es una persona que viene sin el rum de lo que ya está pasando en la organización, porque convengamos que no existe organización donde todos los empleados no tengan alguna cuestión que decir. Si existe, por favor, díganme, o sea, porque siempre hay algo para decir, o del jefe, o del esto. El que viene de afuera viene con todas las ganas, viene porque en realidad la propuesta le es atractiva, viene comparándose con otra cosa, que eso también está bueno. Cuando estamos muchos años en una organización y empezamos a creer que la nuestra es la peor, que no nos da esto, no nos da lo otro, si miramos un poco para afuera, por ahí podemos ver, uy, qué bueno el lugar en el que estoy. A veces las personas nos acostumbramos a todo lo bueno que tenemos y empezamos a quejarnos, y viceversa. En este caso viene la persona con ímpetu, con ganas, entonces trae una nueva impronta y una nueva energía, y trae también ideas nuevas. Se aprovecha la inversión que realizan otros, es decir, cuando yo tomo una persona y miro sus antecedentes y su formación, en realidad voy a aprovechar todo lo aprendido por la persona. Es erróneo como empleados pensar que una capacitación es para la empresa. La capacitación es para la empresa, pero se la lleva siempre la persona, así que aprovechenla siempre, no vayan a hacer número y para aprobar esa capacitación. Aprendan, porque eso es lo que les va a valer el día de mañana. Entonces, si aprovecha esa inversión que otro hizo. Y como desventaja podemos decir que sí, es más costoso y es menos seguro que el reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a saber de esa persona que toman es lo que hayan obtenido de la entrevista, ¿sí? No tengo mucha más historia que eso, más allá de que hay un montón de herramientas para asegurarnos que sea exitoso, pero no es tanto como el interno. Bien, entonces, una vez que hicimos el reclutamiento, que la intención es obtener las mejores personas disponibles en cantidad y en tiempo para que hagan un desempeño superior, vamos a la selección, que sería como decir, bueno, ¿y estas personas que yo seleccioné, entre comillas, o que me trajo el sistema de reclutamiento, son las mejores? Bueno, vamos a ver ahora qué es la selección, ¿no? El objetivo que tiene esta etapa es evaluar y seleccionar al o los, ¿sí?, mejores candidatos que satisfagan las necesidades del puesto y que nosotros consideremos que van a ser de un desempeño superior. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Esto es un sistema de comparación. Entonces, es las necesidades del personal que yo definí por la adecuación al puesto como con la ocupación y comparación con los otros que se presentaron. Y vamos a ver qué técnicas hay para el proceso de selección. En primer lugar, vamos a tener la preselección. ¿Cómo se hace esa preselección? Siempre la base, recuerden lo que les dije al comienzo de la clase, es que hayamos definido bien el análisis de la necesidad, la descripción del puesto y el perfil, ¿sí? Yo tengo eso y ya sé qué es lo que quiero. Ahora el reclutamiento lo que me va a traer es todos los que se proponen o se ofrecen. Lo que voy a hacer es voy a leer los currículum o la solicitud de empleo para ver si los datos de la posición los tienen estos currículum o estas solicitudes. Y también cuento con una preentrevista, que es la telefónica, cuando lo que quiero es validar ese dato, que no es más que un dato en un papel. Entonces, si yo necesito algo... Ahora, Fabi, sí, estaba pensando,
bueno, la pandemia cómo nos cambió también todo este proceso, ¿no? Por ahí no tanto en el proceso de preselección, pero en el proceso de selección creo que prácticamente todo se hace virtual, ¿no? Pero bueno, adelante, pero que me escuché y que cómo cambió todo. Totalmente, totalmente cambió, porque hay un montón de lecturas que uno va a hacer en lo presencial que en lo virtual te es difícil. Volviendo, como les decía, a este tema de la preselección, ¿no? La entrevista telefónica me puede ayudar a validar un dato que, mientras lo estoy leyendo, es solo dato escrito. Entonces, yo puedo decir que soy bilingüe, ¿no? Tengo un 10 en inglés. Y el puesto requiere un 10, porque va a estar trabajando todo el tiempo afuera. Yo puedo animarme a hacer una pequeña entrevista telefónica en inglés para validar ese dato, ¿sí? Bien. Después tengo, una vez que está la preselección, tengo la selección propiamente dicha. Y de esto vamos a tener todo un módulo, una clase la que viene, que va a ser fantástica, así que no se la pierdan, les va a dar muchas herramientas. ¿Cómo es la selección? La selección parte de entrevistas, que es lo que vamos a ver la próxima clase, en donde yo voy a conocer más allá de lo que está escrito, más allá de esa preselección, siempre teniendo en cuenta del otro lado qué es lo que estoy buscando. En el proceso de selección pueden existir evaluaciones psicológicas, antecedentes que muchas veces se piden, el examen médico, que es un requerimiento legal, el examen médico en nuestro país. Puede haber técnicas de assessment center, dependiendo también el perfil que esté buscando. La información socioambiental, que a la generación de ustedes le hace un montón de ruido, a la nuestra por ahí también, pero nacimos con eso. ¿Qué es el informe socioambiental? ¿Sí? Es un informe que hace generalmente sociólogos respecto de dónde vive una persona, ya sea el barrio, las amistades, qué es lo que el barrio dice de él o de ella, y tiene que ver con algunos puestos que son más críticos, ¿sí? Ejemplo, las personas que trabajan en los servicios de seguridad, ¿vieron? Terciarizados, bueno, muchas veces a esas personas se les hace el informe socioambiental. ¿Por qué? Y bueno, porque son personas que van a entrar en instituciones a conocer la lógica de esa institución. Entonces, lo que en cierta forma las consultoras o las empresas se quieren asegurar es quién es esa persona, ¿no? Bueno, y las pruebas técnicas. O sea, muchas veces, esto en el rubro sobre todo de aeronáutico, además de las validaciones que se les piden certificadas, puede que para determinados proyectos, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de una máquina nueva, de un avión nuevo, se tome una prueba técnica en un simulador. Es un montón de plata eso. Sin embargo, la empresa quiere decir, además de que vos me mostrás la certificación, quiero ver cómo lo haces, cómo resolvés una situación. Bien. En definitiva, algo que me parece súper importante para que se lleven de esto, es que la selección es un proceso de comparación entre dos variables. Los requisitos del cargo y cuáles son las exigencias, y el perfil y las características que tienen los candidatos. Cuando yo hago esta comparación, tiene que haber un matching, ¿no? Una alcoyana de nuestra época que ninguno de ustedes se debe acordar ni saber qué es, así que los invito a que googleen qué era alcoyana. Y por otro lado, es un proceso de comparación entre candidatos. Es decir... Puedes tirar un match en Tinder y ahí van a entender. Ahí está. Match en Tinder o en... Bien, gracias. Esa me faltó a mí, ¿viste? Match en Tinder. Muy bien, es eso. Si está el match, adelante. Ahora, bien, ¿qué les va a pasar en un proceso de selección? Que va a haber más de un match, que también les puede pasar en Tinder, me parece, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue es entender en ese proceso, yo voy a presentar como recursos humanos todos los que hicieron match, un máximo entre 3 y 4, es decir, me voy a ir poniendo cada vez más finito en el requerimiento. Entonces lo que vamos a hacer es les vamos a presentar
al gerente de línea que inició la búsqueda, esos que hicieron match. Son 3, son 4. Ahora bien, yo le presento a los 4, que para mí, recursos humanos, los 4, ¿sí?, son idóneos para la posición y los 4 podrían ser exitosos en el puesto. ¿Quién elige cuál es el que se queda? Porque tengo un solo puesto. ¿Quién les parece que elige? A ver, escriban en el chat, no se me duerman. El La gerente, línea. el gerente de línea. Gerente de línea. Muy bien, pero genios totales. Siempre elige el gerente de línea, ¿sí? Esto en mi caso yo lo recuerdo de administración de empresas que nos decían, se elige una ternia y se presenta a la línea en caso de que se caiga alguno por el preocupacional o alguna de esas. Pero que siempre la selección es de la línea. Perfecto, Martín, muchas gracias por compartirlo. Es así, es la línea. Pero, ojo, porque esto no nos exime de la responsabilidad de que nosotros, los 3 que presentamos, estamos seguros desde el área de recursos humanos que son igual de eficientes en el caso de conseguir el puesto. Entonces, a veces lo que puede pasar es que uno dice, este es un 10, entonces le presento el 10 con 2, 5, porque le va a gustar el 10. Esto las consultoras lo suelen hacer. Ahora, qué macana si justo, no sabemos por qué, porque el gerente de línea no es un experto en selección, eligió el 5. La responsabilidad es compartida. Entonces, yo no voy a poder decir el día de mañana que eso fracasó porque el gerente de línea eligió mal. ¿Por qué? Porque yo me comprometí a presentarle una terna igualmente capacitada para el éxito de la función. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, resumiendo qué coincidencias y qué diferencia existe entre la búsqueda y selección. En principio, ambas son parte del proceso de empleo. O sea, ambas tienen que ser parte del proceso de empleo y estar basadas en todo lo que vimos en los primeros pasos, ¿sí? Ahora, la búsqueda se refiere a encontrar el candidato adecuado. La selección a elegir el empleado adecuado. Entonces, fíjense que la diferencia es sustancial en términos de resultado, aunque es finita cuando la quieren ver, bueno, candidatos. Yo en la búsqueda voy a encontrar un montón, porque sobre todo hoy, la selección voy a tener que prestar mayor atención en cuál es el empleado. Secreto importante de la búsqueda para que sea exitoso: entender, de acuerdo al análisis que hicimos del puesto, de la empresa, dónde ir a buscar. Si ustedes entienden dónde ir a buscar porque hicieron un análisis minucioso, el éxito va a ser mayor. Ahora, si yo busco en 700 lugares al mismo tiempo, voy a encontrarme con 3000 currículum, voy a tener una demanda que no me va a permitir por ahí elegir bien con foco. Entonces, en la búsqueda estratégicamente, ¿dónde voy a buscar para lo que quiero conseguir? Y en la selección ya es un proceso diferente en cuanto a que ya van a tener al candidato, al potencial candidato adentro. Una vez que tengo la selección hecha, que ya está decidido, también está lo que es la incorporación. En la incorporación se gestionan los temas más de índole quizás administrativos, que tienen que ver con el ingreso del empleado, cuánto le voy a pagar, en qué convenio va a estar. Si va a tener 10 minutitos. Gracias, Caro. Si va a tener algún beneficio, ¿sí? Entonces, todo esto es, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta en la incorporación. ¿Cómo va a ser el proceso de decisión, la oferta de trabajo y el proceso de alta? ¿Sí? Que es muy importante. Ya cuando veamos las áreas de administración de personal vamos a entender la importancia que tiene en términos legales y administrativos el proceso del alta. ¿Sí? La oferta de trabajo... Perdón. Sí. Perdón, una pregunta. En la ficha no está puesto lo de incorporación o orientación. Eso que lo está en otro texto, lo vamos a ver después. Se los pasamos, porque en la ficha se hizo una reducción Perdón, Fabi, lo que pasa es que aquí es simplemente como un enunciado. En un enunciado y después tienen una ficha específica del proceso de orientación.
Por eso ahí remite la ficha. Acá estamos viendo todo en general el proceso de selección en general, y después vamos a tener algunas clases específicas viendo algunas partes de este proceso general. ¿Quién preguntó? ¿El nombre? ¿Quién preguntó, Julián? Sí, yo. Felicitaciones que leíste la ficha, porque para decir eso tenés que haber leído la ficha. Así que muchas gracias por haber leído la ficha antes. Pude haberme fijado, bueno, sí. Bueno, ahí seguimos entonces. Como decíamos, en la ficha van a encontrar que esto dice remitirse a la ficha de incorporación, porque hay una clase especial. Después tenemos la orientación y la inducción, que al igual que en la anterior no lo van a encontrar, que es la socialización o la orientación que tiene el empleado como propósito de ayudarlo al ingreso en la organización, ¿sí? De esta manera se va a adaptar mejor, va a conocer un poco más las condiciones del trabajo, cuáles son las dificultades. Entonces la inducción tiene que ver con esto y se da una inducción a la compañía, la presentación, qué hace la compañía, qué se dedica, cómo está posicionada en el mercado, etcétera. Al departamento, bueno, quiénes son tus compañeros de trabajo, qué es lo que hace cada uno, cuál es el objetivo de nuestra área. Al puesto, qué es lo que vas a tener que hacer vos dentro de este gran equipo, qué va a aportar tu trabajo, y luego un seguimiento y una evaluación que se hace en general, bueno, a los 3 meses, o sea, eso cada compañía lo va teniendo, lo va viendo, pero es para ver cómo va este colaborador. En síntesis, y casi cumpliendo bien, si no me equivoco con el tiempo, el proceso de selección son estas 6 etapas. Márquenlo bien, el proceso de selección no es la entrevista, primera distinción, llévense esto, después ya van a ver la entrevista de selección o la selección es una parte del proceso, ¿sí? Entonces, como conclusión, cada parte de este proceso tiene que ser tomado como único y con conciencia de lo que implica en el paso que le sigue. Entonces, la planificación es con conciencia de que esa planificación va a depender el análisis de las necesidades y que de un buen análisis de necesidades voy a poder detectar cuál es mi mejor fuente de reclutamiento, dónde voy a hacer mi búsqueda, y que de haber entendido bien cuál es mi búsqueda o mi fuente de reclutamiento, voy a tener candidatos excelentes para seleccionar. Y que de hacer una selección a conciencia, voy a tener muy buenos candidatos a incorporar. Bien, vamos a los breaks. Hasta acá he entendido todo, muy rápido, hablo muy rápido, por favor, denme el feedback para ver si necesitan que reforcemos algo. Todo perfecto, profe. Muy claro, profe. Todo bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en el próximo break? Ustedes van a encontrar una lista de puestos, ¿sí? Van a elegir entre todos al menos 2, 3, no sé, y de acuerdo a lo que vimos, van a decir qué tipo de reclutamiento sería el más eficiente para encontrar ese puesto y cuál sería el medio más adecuado. ¿Sí? Cuando digo medio es, ¿qué hago? Busco en LinkedIn, publico o busco en LinkedIn, publico en la cartelera de mi empresa si es interna, mando un mail a todos, eso se refiere a los medios. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuál sería la ventaja o la desventaja de esa búsqueda, tanto si fuera interna como externa? ¿Se entendió? ¿Dudas? Fabi, o sea, tipo de búsqueda sería interna o externa. Exactamente, interna o externa, los medios. Sería en qué lugar buscaría o en qué lugares buscaría ese perfil, como vos mencionaste, si LinkedIn o un aviso en un portal de empleos, y cuáles serían las ventajas y desventajas que podría utilizar ese tipo de búsqueda en ese medio para ese puesto. Excelente. Buenísimo. Si estamos entonces listos, nos vamos a 20 minutos de break room, ¿no? Sí, listo. Activo las salas.
Vamos a presentar entonces el trabajo práctico para esta segunda semana, ¿sí? Y dice, el trabajo práctico semanal consiste en que partiendo de la propia experiencia en un caso particular de búsqueda de empleo, cada dupla va a acordar el caso personal que utilizarán para el desarrollo del trabajo, grafiquen el paso a paso las distintas etapas del proceso de selección en el que hayan participado, desde el momento en que se enteraron de la vacante hasta que se incorporaron a la organización. Indiquen el medio de reclutamiento por el cual fueron convocados, todos los contactos y entrevistas que tuvieron, las técnicas en el caso que haya habido, y procesos por los que pasaron, así como todo lo que recuerden de ese proceso particular. En definitiva, es basado en una experiencia real de ustedes, graficar con lo que aprendieron por qué instancias pasaron y algunas que tal vez no las hayan pasado, no estarán. Luego, tomando en cuenta lo que aprendimos hoy y leyendo la ficha correspondiente, indiquen qué diferencia encuentran y mencionen los cambios que sugieren en ese proceso, ya sea que modifiquen o que agreguen, o bien que quiten algo de lo que haya sucedido, y justifiquen por qué lo harían. La idea es que esto se presente en una carilla con la representación gráfica del proceso y en la otra su análisis y sugerencias de modificación. Sí, Fabi, o sea, Sí. no, déjalo. Ok, pensé que querías hablar, no. perdón. No, quiero hablar, pero Sí. con... Perdón. No, que bueno, ustedes están en cada trabajo práctico organizados por dupla. Pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Que los dos integrantes de la dupla ya hayan pasado por un proceso de elección, se ponen de acuerdo y charlan primero y dicen, bueno, a ver cómo fue el tuyo, cómo elijan el que pueden tomar que sea como más rico de los dos. Pero básense en uno real, no inventen. Ok. Puede ser, ¿qué pasa si en la dupla ninguno de los dos trabajó? Y nunca participaron de un proceso. Bueno, se buscan a alguien que conozcan, un compañero de otra materia, su padre, su madre, su tío, su abuela, y le dicen, necesito que nos des 30 minutos. Y entonces documentan, le preguntan, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Piensen en todo el proceso. ¿Cómo te enteraste de la búsqueda? ¿Cómo te contactaron? ¿Estabas anotado en un portal? ¿No estabas anotado? ¿Quién te pidió el currículum? ¿A dónde fuiste? Bueno, le hacen esa entrevista, escriben eso, cuando decimos grafiquen es como para que quede bien claro, como en el procedimiento, ¿viste? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Y después revisan esa realidad con todo lo que está en la ficha. ¿Qué faltó? ¿Qué podría haber sido mejor? A veces a algunos les pasa que empiezan un proceso, durante 3 meses no escuchan una sola noticia y de repente te hacen los últimos pasos en 3 días. Entonces, todo lo que a ustedes les parezca que sea digno de ser corregido, lo ponen. Profes, ¿alguna aclaración? Esto último que plantea Caro me parece también como interesante pensar que no se desesperen si no tienen experiencia o no han transitado por un proceso, porque también a veces es rico ir y conseguirse a alguien que haya transitado por procesos en otro momento, en otra temporalidad, porque eso nos va a permitir poner como en perspectiva también los cambios dentro de los procesos de selección o las formas en que se convoca o se realiza todo un proceso en determinada época o en determinados rubros, ¿no? De hecho, nosotros en nuestro break room estábamos viendo esa diferencia de que algunos puestos requieren de otras formas de selección. Entonces, por ahí está bueno también, no se preocupen y no se desesperen si cómo le voy a preguntar a mi papá, a mi abuelo que hace un montón, o a mi tío que hace un montón que entró en el mercado laboral. Eso está bueno también y enriquece mucho la perspectiva.
Excelente, Emily. Todo para los que se sumaron a esta clase por primera vez, les recomendamos ver la grabación que está en YouTube de la primera clase, así entienden cómo funcionamos. De todas maneras, o sea, en el canal de YouTube de la cátedra, que lo van a encontrar fácil, igual se los hemos compartido. Todos los trabajos prácticos que les pedimos los sábados los entregan por duplas hasta el lunes a las 23:59. Los profesores les vamos a entregar la corrección hasta el viernes siguiente a las 23:59. Los que entraron por primera vez y no saben quién es su dupla, bueno, en el caso de mi nuevo alumno, yo ya le expliqué con quién hacía su dupla en un breakout room, pero si alguno de los nuevos todavía no sabe quién es su dupla, los invitamos a quedarse unos minutos más, y creo que también hay alguna comisión que necesita quedarse un ratito más, ¿no? Comisión 10, Sí. nos quedamos Comisión un 10 nos ratito quedamos. más. Y 7, 2 alumnos. Y Dos en las alumnas 7, de las 2 7. alumnos. Ok, y cualquier alumno que hoy se enteró de la comisión y es la primera clase se puede quedar, el resto, si no me equivoco, se puede ir. O sea, todo el que tenga una pregunta, todo el que no sepa con quién está en la dupla, y todos los que pertenecen a la comisión 10 y los que pidió la comisión 7 se quedan. Los profesores quedémonos un segundito para ver si hay que asignar, a clarificar algo con las duplas, y el resto se puede ir y nos vemos el sábado que viene en el mismo canal.